importantes que los otros, ni que otros sean menos importantes, sino que debemos recordarnos que es solo un resumen que estamos tratando de tener de la Biblia entera, de Génesis a Apocalipsis. Aunque van a haber pasajes que nos detengamos para asegurarnos que sacamos todas las aplicaciones de ese pasaje. Y en esta noche vamos a continuar viendo la vida de José. Y hablábamos la semana pasada en cuanto al capítulo 37, capítulo 39, y vimos ya cómo la Biblia nos presenta la vida de José, un jovencito que dijimos temeroso de Dios. Hay dos personas en la Biblia que la Biblia no dice nada malo de ellos. José, ¿y quién es el otro? Daniel. José y Daniel. No quiere decir que no hayan pecado. Simplemente que la Biblia no nos da ningún relato de algunas cosas que ellos hayan hecho. Sin embargo, José es uno de los tipos más grandes a Cristo. Se relaciona mucho y se puede sacar muchas aplicaciones que podemos relacionarlas con Cristo. Y ya les dimos una hoja de 20 paralelos entre José y Cristo. Y podemos ver cómo la vida de José, Dios empieza a usarla, pero no en las situaciones que nosotros dijéramos las mejores, ¿verdad? Al contrario, José empieza a pasar situaciones muy, muy duras en su vida. Primero es vendido por sus hermanos, a los ismaelitas. Hermanos, bienvenidos, pasen por favor. Es vendido por sus hermanos a los ismaelitas. Es mandado a la cárcel ya estando en Egipto falsamente. Es acusado con una calumnia contra él. Y empieza a pasar varios años de problemas que él nunca se lo imaginó. Y quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 8 antes de entrar a Génesis. Romanos 8, 28. Dice, quizás es uno de los versículos más conocidos. Y dice la palabra de Dios, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y es fácil decir, sabemos que la mayoría de las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero cuando nos encontramos en situaciones difíciles, es duro decir, esto va a salir para bien para mi vida. Y nos cuesta entender cuál sea la voluntad de Dios. Y José pasó 21 años sufriendo la cárcel, sufriendo penas. Y yo estoy seguro que José es ¿cómo se dice? El ejemplo más grande de este versículo. Y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Y mis hermanos, a veces nosotros nos encontramos en situaciones así. Y debemos de recordarnos que Dios está moldeándonos. Y Dios está preparándonos para algo más. Y José no lo sabía, pero él conocía a Dios. Y él confiaba en Dios. Yo estoy seguro que José nunca pensó que iba a estar en la cárcel, iba a sufrir por 21 años antes que Dios empezara a usarlo en otras áreas. Y mis hermanos, a veces nosotros podemos decir cuánto va a durar esta prueba, cuánto va a durar este problema. Acuérdese que Dios le está moldeando y que Dios tiene todo bajo control. Aun cuando no pareciera así. Y encontramos a José en el capítulo 40. Y en este capítulo encontramos que Dios empieza a usarlo. Y él interpreta
dos sueños de dos prisioneros. Y dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y ya vimos en el capítulo 39 que la esposa de Potifar, quien era el jefe de la cárcel, le levantó una calumnia diciendo que José había tratado de abusarla. Y a causa de eso José termina en la cárcel. Pero dijimos que José había hallado gracia en los ojos de el jefe de la cárcel, porque en vez de haberlo matado, lo manda a la cárcel del rey y lo pone en cargo de la cárcel. El testimonio de José se mira por todos lados en estos capítulos. Y el capitán, versículo 4, de la guardia, encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Me llama la atención que José, aún estando en la cárcel, sin merecerlo, quizás era el único que estaba en la cárcel sin legítimamente merecer estar ahí, Dios lo usa para trabajar con estos hombres. Y aún estando en esa situación, él les pregunta: ¿por qué están tristes? ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen en su rostro? Y mis hermanos, a veces nosotros estamos pasando por aflicciones y es difícil consolar a alguien más. Pero cuando Dios está en nuestra vida y cuando Dios tiene control de nuestra vida, es fácil. Porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Y eso era lo que José estaba haciendo aquí. Va con el copero y el panadero y les pregunta: ¿por qué están tristes? Tratando de ayudarles aún en sus dificultades. Y Dios lo usa. Y el versículo 8 dice: ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Ya hemos visto que José era un soñador, ¿verdad? Era lo que sus hermanos le decían: ahí viene el soñador, José el soñador. Por eso era que ellos no lo querían. Y dice el versículo 9: entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Y es interesante que nos acordamos quién otro habla de la Biblia que era el copero del rey. Nehemías. El trabajo del copero no era simplemente de servir la copa, era un trabajo de prestigio. Era necesario que el rey confiara en esa persona, porque él era el que comía primero, probaba la comida, probaba la copa que se le servía al rey, para asegurarse que el rey no estaba siendo envenenado. Exacto. Entonces,
la confianza entre el rey y el copero era grande. Era como ahora podemos decir el Secret Service, ¿verdad? El servicio secreto del presidente. Versículo 14, le dice José: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y que me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares y pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre de ti. Yo creo que el panadero ha de haber dicho: mejor no le hubiera dicho mi sueño. Y mis hermanos, a veces el mensaje que Dios nos da para las personas no es un mensaje fácil. Es un mensaje duro. A nadie nos gusta que nos digan que somos pecadores, que hemos fallado y que necesitamos a un Salvador. Pero ese es el mensaje de salvación. Y lo que el enemigo quiere es que nos quedemos callados. Sin embargo, José entendía que era Dios el que le daba el mensaje. Y mi hermano, yo le insto en este día: si Dios le ha dado un mensaje, usted no puede quedarse con él. Usted debe de dar ese mensaje. Si hay algo en su corazón que Dios ha puesto, usted debe darlo, porque el mensaje es de Dios. Ahora, la interpretación de sueños que José tenía, en mi opinión, era el don que José tenía a través de el Espíritu Santo en ese tiempo, aunque el Espíritu Santo no había venido. Era Dios mismo el que le daba la interpretación. Entonces son interpretaciones especiales dadas por Dios mismo. Debemos de tener cuidado en cuanto a interpretaciones de sueños ahora en día, porque tristemente mucha gente abusa de eso, y en vez de decir lo que ellos sienten, usan el nombre de Dios en vano. También es peligroso y debemos de tener cuidado. Sin embargo, aquí podemos ver que Dios le daba la interpretación a José. Y el versículo 20 dice: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos, la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Se le olvidó. ¿Sabe que nosotros somos buenos para olvidar lo bueno y para no olvidar lo malo? Cuando alguien nos hace algo bueno, gracias, gracias, nos vemos, nos vamos. Pasan años y se nos olvida. Pero cuando alguien nos hace algo malo, es que no me gustó como me vio hace 3 años. Eso no se lo puedo perdonar, lo que me dijo. Y pasamos tiempo, pasamos años y no dejamos esas cosas. Y mis hermanos, eso nos afecta a nosotros, afecta a la otra persona y afecta a la iglesia.
Y a veces esas cositas van creciendo y van volviéndose en problemas grandes. Podemos ver en Josué cuando Acán dice que robó el tesoro que Dios les había dicho que no tomaran nada del tesoro. Sin embargo, él se quedó parte del tesoro. Y desde entonces el pueblo de Israel no podía ganar ninguna batalla. Hasta que Josué dice que oró y le preguntó a Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos ganando? Dios le dijo, hay pecado en el pueblo. Ve y averigua quién es el que está pecando. Mis hermanos, no debemos de guardar rencor ni aguardar las cosas malas que nos afectan, porque es pecado delante de Dios. Acordémonos de lo bueno, desechémonos de lo malo. ¿Ven? Muy bien, pasamos al capítulo 41. Entonces ya vimos cómo Dios usa a José para interpretar los sueños de estos dos hombres. Pero sigue también la interpretación, y ahora esta vez es del sueño de Faraón. Y para resumir un poco este pasaje, vamos a ver que Faraón tiene un sueño y dice que llama a sus magos, a sus intérpretes, a sus líderes del país de Egipto, y nadie le puede interpretar el sueño. Y dice que sueña que 7 vacas gordas, ¿verdad?, suben del río, el río Nilo, y 7 flacas, dice, feas, que como que nunca había visto vacas tan feas. Y las vacas flacas devoran a las vacas gordas. Después sueña, vuelve a dormirse y vuelve a tener otro sueño de 7 espigas, dice, 7 espigas gordas o hermosas, el versículo 5, y otras 7 espigas menudas, versículo 6, y el versículo 7 dice, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Ahora el versículo 8, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y volvió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Luego va Faraón y manda a llamar a José. Versículo 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y me encanta, porque aún en estas situaciones, José le da la gloria y la honra a Dios. Mis hermanos, Dios, a través de la historia, ha usado hombres y mujeres para que su plan, el plan divino de Dios, vaya formándose. Tristemente ha habido gente que ha tomado la gloria para ellos mismos, como el caso de Nabucodonosor. Dice la palabra de Dios que no le dio la gloria y honra a Dios, sino que él dijo, por mí mismo, por mis fuerzas, he construido este reino. Se glorió él mismo, y a causa de eso vino el castigo de Dios sobre él. Sin embargo, José le da la gloria y la honra a Dios. Mi hermano, si Dios lo usa a usted a través de su mensaje, sus palabras, de cualquier manera, dele la honra y la gloria a Dios. Porque usted y yo
no somos buenos. No hay nada de bueno en nosotros. Yo se los he dicho, hermanos, por favor no se fijen en mí porque yo les voy a fallar. Lo crea o no, soy humano. Y muchas veces les voy a fallar. Entonces, cuando Dios nos usa, es importante que pongamos a Dios primero en cualquier cosa que hagamos. Y José le da a Dios el primer lugar. No está en Dios, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Versículo 17. Entonces Faraón dijo a José y le cuenta el sueño y le da lo que él ha soñado. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a suceder, lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y me llama la atención que José nunca le dice a Faraón: Faraón, gracias porque al fin se dieron cuenta que yo estaba en la cárcel injustamente. Me han tratado mal, me han hecho esto, me han hecho lo otro, y tu copero ni siquiera se acordó de mí por 2 años. Sino que empieza a dar el mensaje que Dios le ha dado. Y el consejo que le da a Faraón, nunca le dice: yo puedo ser ese joven, yo puedo ser ese hombre que maneje todos tus negocios. Simplemente que Faraón se da cuenta de que Dios está con él y le entrega básicamente todo el reino. El versículo 37 dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en el segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará tu mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por la tierra de Egipto. Yo creo que de todas las pruebas que José pasó, esta es la más difícil. ¿Sabe por qué? Porque él pasa de no tener nada, de ser vendido, estar encarcelado,
un esclavo a ser el segundo en el comando de Faraón. El número 2. Estoy seguro que hasta su caballo tenía sus placas número 2, ¿verdad? Casa de parqueo para 3 camellos. Le pone como número 2 en todo Egipto. Y mis hermanos, qué fácil sería para José el exaltarse. El exaltarse. El decir, yo soy el número 2. Y aunque Faraón mismo dice que lo llevó por todo Egipto, y él mismo declaró que todas las rodillas debían de doblarse ante José, José nunca dejó que eso influenciara su vida. Al contrario, él más amaba a Dios. Y mis hermanos, no importa en qué trabajo esté usted. Usted puede trabajar en cualquier área, lo que usted quizás considere bajo. Dice Colosenses que lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos de hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y cuando su trabajo sea de esa manera, su jefe, su empleador, se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta y va a decir, no hay otro como este muchacho, como este hombre, como esta mujer. Al punto donde no se preocupan por su negocio. José era, no cabe duda, el tipo ejemplar que cada empleador busca. Él no dejó que la fama tomara el lugar que le pertenecía a Dios. Tristemente, ¿cuánta gente hay que tiene mucho dinero? Que Dios los bendice. Yo los he conocido. Les viene dinero como que fuera agua. Y tienen mucho dinero. Tristemente, el dinero toma la parte que le pertenece a Dios. Y el dinero empieza a estorbar la relación con Dios. Pero hay otros que entienden que Dios les ha dado esa bendición y empiezan a dar también y a bendecir a otros. Y entre más bendicen, Dios más los bendice a ellos. Y mis hermanos, yo creo que José era de ese tipo. Pasó de la nada al número 2. Esa era la prueba más grande que él había tenido hasta este entonces. Así es de que Dios lo exalta por haber sido paciente, por haber esperado. Y dice la palabra de Dios que debemos de ser fieles en las cosas más pequeñas para que Dios nos ponga en otras. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mi hermano, si usted está trabajando en la obra de Dios y usted cree que el trabajo en la obra de Dios es mínimo, sea fiel en esa área y Dios le va a poner en algo más cuando Él sepa que usted está listo para trabajar en otra área. El capítulo sigue hablando. Dios lo bendice y tiene dos hijos. El primero lo encontramos en el versículo 51 y dice, es del versículo 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre de primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín,
porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Así es de que pasamos al capítulo 42. Y vienen los hermanos de José a pedir alimento. Ahora acuérdese que había pasado en el capítulo 37. ¿Se acuerda de los sueños que José tenía? ¿Cuál era uno de los sueños? Que las estrellas, exacto, las estrellas, dice que 11 estrellas se inclinaban frente a él, junto con el sol y la luna. ¿Verdad? Y aquí vamos a ver cómo se cumple ese sueño. Y dice el capítulo 42, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay bienes en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. ¿De quién era hijo Benjamín? Raquel. Acuérdese, Raquel tuvo 2 hijos, José y Benjamín. No ha cambiado mucho Jacob. Todavía tiene sus preferencias. Y ahora cuida al bebé, a Benjamincito, para que no le pase nada. Y dice el versículo 5: vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Ahora, quiero hacer una pauta aquí. Quiero hablar en cuanto a la tipografía de Canaán. Hay algo muy importante que debemos de entender. Canaán está situado en un lugar de montañas, pero es más desierto. Egipto tiene el río Nilo, y el río Nilo se cree que a cada año este río se sobrebotaba o se llenaba, al punto que era el agua que Egipto gozaba. Entonces era muy fértil, muy verde por toda el agua del río Nilo. Y podemos ver aquí una fotografía de Canaán, que parece muy desierta, y Egipto, que se ve ya más verde. Y si nos acordamos en los capítulos 15 al 18, cuando Abraham es llamado, cuando Dios llama a Abraham, y dice que Abraham estaba en la tierra de Ur, que es Mesopotamia o Irak ahora en día, y subió para ir a Canaán. Pero después de ciertos años regresó. ¿Por qué? Porque hubo un hambre en Canaán. Entonces, cada vez que había hambre en Canaán, ellos regresaban a Egipto, porque sabían que en Egipto había agua. Y donde había agua, había obviamente mejores vegetales, era muy fructífero. Y mis hermanos, eso lo hemos visto con Abraham, lo hemos visto con Jacob, como ellos, cuando llega el hambre, corren otra vez a Egipto. Como cristianos, a veces nos vemos
haciendo lo mismo. Cuando llega el hambre a nuestra vida, cuando llegan los problemas, a veces es difícil decir, Señor me tiene aquí y Él ha prometido que va a estar conmigo y Él va a proveer. Sin embargo, a veces corremos a Egipto, de donde salimos. Y cada vez que nosotros encontramos a Egipto en la palabra de Dios, está refiriéndose al mundo. Las cosas que el mundo ofrece ya no son para nosotros. Pareciera que fueran buenas, pero no es así. Y Dios le promete al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 28 que si son obedientes, Él va a mandar, dice, la lluvia. La lluvia era lo que Dios había prometido si ellos le obedecían. Y obviamente con la lluvia venían las mejores temporadas, la vegetación crecía, había alimento. Pero requería que ellos fueran obedientes. Así es de que quería enseñarles esto para que usted tenga una idea, ¿verdad? Si había hambre en la tierra de Egipto, ¿puede usted imaginarse el hambre en Canaán? Sí, era mucha. Así es de que encontramos ya aquí a Jacob diciéndole a sus 11 hijos, vayan a Egipto y tráiganos comida. El versículo 6 dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Claro, 21 años ya habían pasado. Ellos quizás no habían cambiado mucho, pero él tenía 17 años cuando lo vendieron. Él ya estaba, se vestía como egipcio, hablaba la lengua egipcia, no lo podían conocer. El versículo 9, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Y pasa el capítulo hablando en cuanto a José les dice que son espías. Ellos le dicen, no señor, no somos espías, somos hijos de un varón, Jacob, somos 12 hermanos, aunque uno ya no es. Claro que no, porque ellos trataron de matarlo, pero ellos no saben que es José el que está hablando. Y ahora el versículo 17, los pone en la cárcel y dice, versículo 17, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Creo que ahí hubieran empezado ellos a darse cuenta, este no es como los demás. Porque acordémonos que una de las cosas que los egipcios hacían era que eran muy idólatras. Ellos creían en multitud de dioses. Para ellos no existía la monología, ¿se dice? Sí, creo que sí. Creer en un solo Dios, ¿verdad? Que era el Dios que José creía y servía. Para ellos eran muchos dioses. Versículo 19, si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y será verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano,
pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. 21 años y todavía ellos sienten ese rencor, ese remordimiento de lo que le hicieron a José. Mis hermanos, así es el pecado. El pecado está ahí, nos acosa. Dice la palabra de Dios que el enemigo está todos los días, de arriba para abajo. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Acosarnos todos los días delante de Dios. ¿Ya viste? ¿Ya viste lo que hizo tu hijo? ¿Ya viste lo que hizo tu hija? ¿Ya oíste lo que dijo tu hija? ¿Ya oíste lo que dijo tu hijo? Ese es el trabajo del enemigo. El no dejarnos que pongamos todo eso atrás. Versículo 22 dice: entonces Rubén le respondió diciendo: no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró, pues después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. El resto del capítulo habla en cuanto a los hermanos se van, regresan a Canaán, y en el camino se dan cuenta que todo su dinero, el dinero que ellos habían traído para pagar, está en cada uno de sus sacos. Llegan con Jacob y le dicen lo que ha pasado, le cuentan: padre, en Egipto el hombre con que hablamos nos dijo esto, esto y el otro, preguntó específicamente por ti y por el hermano mayor que era Benjamín, y nos ha pedido que lo llevemos con nosotros, y no nos va a ver hasta que regresemos con Benjamín. Oh, y también perdimos a Simeón. El versículo 36 dice: entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descansaré mi hijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le acontece algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Así es de que Jacob no acepta y dice: no se van a llevar a Benjamín, es el único que me queda ya no tengo más hijos. Tenía otros 10, pero el favorito ahora pasó a ser Benjamín y no lo quiere dejar ir. El capítulo 43 empieza hablando en cuanto a se terminó prácticamente el trigo que habían llevado, y le dice Jacob a los hijos que regresen a Egipto, y Judá le recuerda: no, el hombre con el que hablamos dijo que no podemos verlo sin que llevemos a Benjamín. Ahora el versículo 6, mire, me gusta porque dice: dijo entonces Israel. Desde aquí en adelante vamos a empezar a ver que ya no es Jacob, ahora es Israel. Entonces hemos visto cómo Dios ha trabajado con este hombre y con el pueblo de Israel en sí. El plan de Dios para el pueblo de Israel era siempre el mismo, y usó a José
para que la nación de Israel fuera salva. ¿Cree usted que José pasó por su mente cuando sus hermanos le estaban vendiendo? ¿Cree que pasó por su mente cuando cuando lo echaron en la cárcel? ¿Cree que pasó por su mente aún cuando Faraón lo puso como número 2? Que él se dio cuenta, por esto fue que todo esto pasó. No. Mis hermanos, los planes de Dios son un misterio para nosotros. Pero dice Deuteronomio 29, las cosas secretas le pertenecen a Dios. Pero los que nos ha revelado a través de su palabra, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Hay cosas que nosotros no vamos a entender, y eso debemos de entenderlo. Pero lo que Dios nos ha revelado es para nosotros, para que lo gocemos y para que lo vivamos. Sigue diciendo, versículo 6, ¿por qué me hiciste tanto mal? Declarando al varón que teníais otro hermano. Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras, ¿acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos, nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Aquí Judá empieza a tomar el papel del mayor. Ahora, hace 2 semanas teníamos tarea. Y yo les dije les pregunté, ¿por qué es que Judá asume el papel del mayor y no Rubén, quien en realidad era el mayor? Judá era el cuarto. Estaba Rubén, ¿quién más? Simeón y Leví. Sin embargo, en el capítulo 49, para los que hicieron su tarea, Israel, no les voy a preguntar, Israel le da la bendición a Judá y lo pone como hermano mayor. Vaya conmigo al capítulo 49, rapidito porque se nos está acabando el tiempo. Rubén, tú eres mi primogénito, versículo 3, 49:3. Mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. Acordémonos, el capítulo 35 habla y nos dice que Rubén fue y se acostó con Bilha. ¿Quién era Bilha? Una de las esposas de Jacob. Entonces, por eso, Jacob no lo bendice. Así es de que Rubén ya está fuera, no recibe la bendición de ser el mayor. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desgarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los aparté en Jacob y los esparcí en Israel. ¿Se acuerda
cuando deshonraron a la hija de Jacob. ¿Cómo se llamaba? Dina. ¿Qué hicieron Simeón y Leví? Fueron y mataron a todo el pueblo de Arán y Shem, sí, que era el hijo, el que había deshonrado a Dina. Entonces, aquí por ese furor es que Israel no bendice a Simeón ni Leví. Y es por eso que la bendición del mayor pasa a Judá. Y en el capítulo 43 ya vemos a Judá empezando a tomar ese papel del mayor. Y le dice, dámelo a mí, yo te prometo que lo traigo. Y si algo le pasa, hazme a mí el culpable. Pero Israel se da cuenta y se pone a pensar y dice, bueno, si no van, vamos a morir todos. Así es de que vayan, lleven al muchacho y que el Dios Todopoderoso, dice el versículo 14, y el Dios Omnipotente, el Shaddai, os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, sea. Por fin empieza a entender que sus hijos prácticamente no le pertenecen. Llegan otra vez a Israel. José los llama, los invita a que almuercen con él, le dice a su siervo que prepare una vaca, dice, degolla una res para que coman conmigo esta tarde. Se llega la hora y los hermanos están preocupados. En el versículo 18 dice, entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos ha traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Sigue diciendo la palabra que comieron, se gozaron, José almuerza con ellos, saca a todos los egipcios y se quedan solo ellos con José, pasan disfrutando la tarde. Después le pide al mayordomo que dinero en su costal. Y esta vez que pongan el capítulo 44, lo estoy resumiendo porque se nos acabó el tiempo otra vez. Que ponga la copa específicamente en el costal de Benjamín, del menor. Ellos salen para regresar a Canaán, no han llegado muy lejos cuando el siervo, el sirviente, el mayordomo de José los alcanza y les dice que abran sus costales. Y ellos les dicen, ¿cómo vamos a robar? No hemos robado nada. Y empiezan a abrir los costales desde Rubén, van sucesivamente hasta llegar a Benjamín. ¿Y en dónde se encontró la copa? En el saco de Benjamín. No era que Benjamín se lo había llevado, simplemente que José le pidió al mayordomo que lo pusiera ahí en el saco de Benjamín. ¿Por qué hizo eso? Quizás porque quería ver si aún sus hermanos eran lo mismo o habían cambiado. Él quería demostrarse a sus hermanos, pero quería ver si ellos habían cambiado. Y podemos ver que Judá intercede por Benjamín y habla con José y le dice, no podemos dejarlo, tómame a mí en lugar. Y José se da cuenta que sí han cambiado, porque 21 años atrás fue Judá el que había dicho, vendámoslo. ¿Para qué nos sirve matar a nuestro hermano? Vendámoslo. Hagamos un poquito de dinero para nosotros. Aquí en vez Judá le pide que lo tome a él, que deje ir al muchacho, porque él sabe lo que le ha prometido a su padre, que lo va a devolver. Pero hasta aquí nos vamos a quedar, se nos acabó el tiempo. Mis hermanos,
El siguiente capítulo es uno de los capítulos más hermosos y me encanta porque demuestra un perdón sincero, un perdón de un nivel que no podemos entender. Como José, siendo humano, 100% humano, a veces podemos decir, Jesucristo fue hombre y era Dios, y era su amor como Dios el que perdonó toda la humanidad. Pero José, 100% humano como usted y como yo, nos da una lección tan grande en cuanto al perdón. Así es de que léalo, capítulo 45 al 50, con la ayuda de Dios. Vamos a concluir el libro de Génesis la siguiente semana. Les invito, para 2 semanas vamos a tener un servicio especial y va a ser un servicio de acción de gracias, de testimonios, donde usted va a poder tener la oportunidad de darle gracias a Dios por alguna cosa que Él ha hecho en su vida. Ya hemos visto todo lo que Dios ha hecho en este libro solamente, pero ¿qué ha hecho Dios específicamente en su vida? Vamos a tener un predicador invitado, una sorpresa, para que Él venga y comparta el mensaje que Él le ha dado, que el Señor le ha dado. Así es de que si usted quiere participar, cantando un canto, trayendo una poesía, yo sé que hay algunos de ustedes que también les gusta escribir, hágalo, mi hermano, mi hermana, les insto. Dele la honra y la gloria a Dios por las cosas que Él ha hecho. Porque como hemos visto ya en Hechos, Pedro dijo, no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra y por tu fidelidad, Señor, porque a través de miles de años, Señor, tú has permanecido fiel.